Un país multicultural con una capital clavada en medio de un valle, unos paisajes verdes que nada tienen que envidiar a otros lugares, una mezcla de Occidente con Oriente en medio de los Balcanes. Hoy vamos a viajar por Bosnia, un país que, a pesar de su triste historia, sus habitantes siguen sonriendo y mirando hacia el futuro sin olvidar el pasado. ...23 de abril del 2023. Es hora de adentrarse en un nuevo país. Es domingo y en Split hace bastante calor. Mi plan es adentrarme por las tierras de Bosnia hasta llegar a su capital, Sarajevo. Durante el trayecto quedo fascinado. Después de dejar Croacia, el paisaje se vuelve cada vez más verde. Prácticamente no hay ni ciudades ni pueblos, tan solo pequeñas aldeas con unas cuantas casas. Parece que esté en un país del norte de Europa. Estaba anocheciendo cuando llegué a Sarajevo. Cuando llegas desde el sur, primero pasas por la parte más moderna de la ciudad. En un principio me disgustó el aspecto que tenía, muchos edificios altos y feos. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegué a la parte antigua, mi opinión cambió totalmente. Lo primero que me llama la atención cuando empiezo a pasear por la ciudad son los olores, lo que me transporta a lugares más orientales que europeos. Las casas y las calles tienen un diseño que nunca antes había visto. Todo esto rodeado de montañas verdes e incluso nevadas en esta época del año. Bueno, ya estoy en Bosnia y la verdad que menos mal que pude llegar ayer porque tuve una movida con el bus. Cuando llegué a la estación de autobuses, me encontré una señora y le pregunté, oye, ¿el bus por qué va para Sarajevo? Y me dijo que se cogía ahí donde estaba, aparte que había un cartel que ponía la compañía que se llama Flixbus y aparte ponía Sarajevo. Así que me confié y estuve ahí esperando el autobús, pero claro, después de un rato no venía y ya se pasó la hora. Empezamos a buscar a ver si estaba el bus por otro lado. No lo encontramos y bueno, éramos como 3 personas que habíamos perdido el autobús. Así que fuimos a la oficina, llamamos directamente al autobús y pudimos coger un taxi para ir hasta donde estaba el autobús y así poder ir hasta Sarajevo. Así que vaya movida, la primera vez que cojo un taxi para luego coger un autobús que se me ha escapado. Pero bueno, aquí estamos en Sarajevo, así que un nuevo país y me sorprendió bastante también durante el trayecto que estaba todo muy despoblado. Eso sí, es muy verde Bosnia, tiene muchas montañas. Es más, dicen que Balcanes significa montaña. Incluso la ciudad más grande, que es esta, Sarajevo, tiene poco más de 250.000 habitantes, así que tampoco es tan grande para ser una capital europea. Luego se nota la diferencia con Croacia en que este país es mucho más pobre. He visto, por ejemplo, que los pueblos por donde pasé ayer pues son muy minimalistas, son casas hechas con lo básico y poco más. Aunque lo sorprendente es que aquí conviven varias religiones. Bueno, la mayoritaria es la musulmana con más de un 60%, pero también encontramos cristianos ortodoxos, cristianos católicos e incluso judíos. Y aunque eso ha sido motivo de conflicto en el pasado, hoy día conviven a la perfección. Bueno, ahora mismo estoy donde fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo en el año 1984, aunque la verdad que muy poquita cosa queda ya, aparte de algunas estructuras abandonadas. Ahora lo que se puede hacer por aquí es caminar y en bicicleta, es una zona de montaña espectacular y está muy cerquita de la ciudad. Yo he venido hasta aquí caminando, son 2 horas, eso sí, todo cuesta arriba, como unos 600 metros, sino también hay un teleférico. Y bueno, en la época de las Olimpiadas, Sarajevo y Bosnia pertenecían a la antigua Yugoslavia, lo que era una potencia bastante grande y por eso también albergó los Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, esto es lo que pasa por no ir con el calzado adecuado. En esta temporada hay mucho barro. Esta ciudad, como está metida en un valle, luego a cualquier sitio que vas que no sea el centro, tienes que subir hacia arriba, todos son cuestas. Pero bueno, luego tenemos estas magníficas vistas.
Una cosa también que me he dado cuenta es que aquí utilizan los dos alfabetos, tanto el latino como el cirílico. O sea que la mayoría de señales que vemos por ahí están escritas en ambos alfabetos. Luego otra cosa con respecto a la gente de aquí, los que yo he conocido por lo menos, es que a la hora de hablar parece que sean bastante bordes. Yo creo que el tono de voz que tienen, pero bueno, luego no tiene nada que ver. Incluso tienen humor, pero ese es un humor así un poco negro. Y nada, simplemente no hay que tomárselo a mal por cómo hablan, sino porque es así tal cual. Pues este es el hostel que me estoy quedando en Sarajevo. Lo mejor de todo es su terracita y me ha salido a 10 euros por noche. Súper céntrico. Pues bueno, aquí tengo una de las pastas más típicas de los Balcanes que podemos conseguir en panaderías y supermercados. Dentro le ponen carne, queso, cualquier cosa. Y yo creo que esto, para comer, ya voy servido. Bueno, ahora estoy en la parada de tren de aquí de Sarajevo y me dispongo a ir hasta Mostar. Y podemos ir en autobús o en tren, pero el tren sale más barato, sale como 7 euros y tarda como 2 horas y media. ...26 de abril del 2023. El trayecto desde Sarajevo a Mostar me ofrece una de las mejores vistas del viaje. El tren pasa por en medio de las montañas. Se ven valles y acantilados. Atravesamos multitud de túneles. No debe haber sido fácil construir todo esto. Desgraciadamente, lo que nos viene a la mente cuando hablamos de Bosnia es de la reciente guerra. Los de mi generación aún estábamos en la escuela cuando esto sucedió, y recuerdo que se habló de ello. Tengo que confesar que ando un poco perdido con la historia de los Balcanes. Lo que sé es que es un territorio que siempre ha estado en conflicto. Ha sido conquistado por varios imperios, como el otomano y el austrohúngaro, lo que ha hecho que, durante el paso de los siglos, se hayan asentado diferentes culturas y religiones en estas tierras. Bosnia es un país con mucha diversidad de etnias. Por un lado, tenemos los bosnios, que son musulmanes, y por otro, los serbios y los croatas, mayoritariamente cristianos, y eso en un territorio con poco más de 3 millones de habitantes. Hoy día, después de tantas tensiones y conflictos, este país tiene la rareza de tener 3 gobiernos, uno para cada etnia, bosnio, serbio y croata, cada uno con su propia constitución y jefe de gobierno, y las 3 partes presiden el país por igual. Estoy subiendo uno de los caminos que van desde el pueblo de Mostar, todo para arriba, he pasado por un mirador y ahora me dirijo a una fortaleza que no sé muy bien cómo es, solo la he visto por Google Maps, pero hasta allí son como 2 horas y media desde el pueblo. Solo ida y luego tengo que volver también. Ya vemos aquí en Mostar qué diferencia hay con Sarajevo. Allí en Sarajevo, como es más al norte, tiene un clima y una naturaleza más continental y aquí, como podemos ver, el paisaje es mucho más rocoso, más al estilo mediterráneo. Y bueno, hoy me ha tocado también un día espectacular, pero yo creo que no siempre es así. El recuerdo de la guerra aún sigue presente en muchos edificios de Mostar, lugares que fueron destruidos y abandonados hasta el día de hoy. El ser humano es el único animal que crea conflictos para proteger su ego. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? En una guerra no hay nadie quien se salve de inocente. El odio genera más odio y la violencia genera más violencia. Al final, todo se resume en un juego de poderes. La población son los peones que se mueven a la voluntad de unos reyes, de una creencia o de una ideología.
y los que ganan son aquellos que escriben la historia. Hay una frase de Harry Hartman que dice así: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Bueno, pues ya estoy en Mostar, que es una de las ciudades más turísticas de aquí de Bosnia. Y ahora estoy viajando más poco a poco porque la verdad que me estaba cansando bastante. Ahora estoy pasando como 3 noches en cada lugar. Y bueno, aquí pues aparte de poder recorrer la ciudad, caminar un poco, pues también podemos aprender un poco de historia de aquí del país. Más que nada porque aquí empezó la guerra de Bosnia. Bueno, este país tiene muchas etnias y aquí en esta ciudad habían principalmente dos, que estaban los bosniacos, que para quien no sepa son los musulmanes, y luego estaban los croatas, que son los cristianos. Y bueno, cuando Bosnia declaró la independencia, pues los croatas querían formar su propio estado y así lucharon en contra del ejército de Bosnia y bueno, cometieron también muchas aberraciones e incluso destruyeron el puente más famoso de aquí de la ciudad. Pero nada, hoy día pues siguen conviviendo estas dos etnias dentro del país, cada uno con su representante. Lo que, eso sí, los croatas se encargaron de poner una cruz arriba del todo de la montaña, como demostrando de que aquí estamos nosotros y joderos. Bueno, fijaos qué hostel tan mono para 3 noches. La verdad que tiene un patio así, la mar de bonito, y por dentro tampoco está mal. El precio solo 8 euros, así que muy económico, de los más económicos de aquí de Mostar. Qué buenos pastelitos venden aquí, súper baratos, me ha costado como 70 céntimos. Por cierto, tengo que comentar que Bosnia tiene una de las cervezas más baratas de Europa. Por 1,50 € te puedes beber una cerveza de medio litro en un bar, incluso por menos, así que yo creo que es un buen lugar para ponerse borracho, pero con cuidado. Y luego también el café pues está alrededor de 1 euro, o si quieres un cappuccino, 1,50 €. Así que son precios bastante baratos en el bar. Lo que pasa es que aquí todavía se permite fumar dentro de los bares. Después de tanto tiempo aún se sigue haciendo y claro, yo ya que no estoy acostumbrado, es difícil aguantar mucho tiempo dentro. Estar en paz con uno mismo y con los demás no es fácil a veces. Vamos aprendiendo a base de golpes, y esos golpes forman nuestra historia personal. Una historia que hay que aceptar, pero no olvidar, porque así sabremos mejor qué camino no hay que tomar.